De ustedes les hicieron responsable de sus padres. Les hicieron creer que sus hermanos eran su responsabilidad y que tenían que esforzarse demasiado para poder contribuir al hogar. ¿Y quién de ustedes les hicieron pensar que siempre tendrían que estar acompañando a sus padres durante su vejez? Y el tema del día de hoy es muy profundo y quiero que estés en total presencia para identificar si tú representas el programa inconsciente de tu clan familiar, que es ser el hijo bastón. Y hoy te voy a explicar precisamente qué significa ser ese hijo y cómo puede estar impactándote en estos momentos en tu vida, en el logro de tus objetivos, de tus metas y de tus sueños, porque tú mereces prosperar, tú mereces vivir de verdad una vida en total libertad. Y algo que siempre he visto en muchos patrones de repetición de las familias es eso, que en todas las familias hay un hijo que lo programan para ser el hijo que cuide a sus padres en su vejez. Y además también lo van programando desde pequeño y desde todas sus etapas le van cargando responsabilidades que ni siquiera le corresponden. Y ese niño va creciendo con esa carga invisible y entonces no puede ir y hacer su vida, no puede ir y tomar sus propias decisiones, no puede conectar con los anhelos de su corazón porque primero habrá que cumplir el mandato que su madre y su padre y en general el árbol le dieron. Y claro, para eso te voy a explicar qué es el proyecto sentido. Imagina que nosotros somos la nada cuando todavía ni siquiera existimos en este plano físico. Estamos en el mundo del espíritu, en el mundo extrafísico. Y entonces nosotros decidimos venir a experimentar nuevamente una vida humana y elegimos a nuestros padres. Esos padres que elegimos son los que nuestra alma requiere para poder experimentarse y poder trascender esas limitaciones mentales en este plano dimensional. Y antes de que tú bajes al cuerpo de mamá a ser gestado, tienes una programación invisible, ni siquiera sabes que existe, y esa proviene de mamá y de papá. Antes de ser concebido, lo que mamá pensaba, sintió acerca de ti, eso ya está programado ahí en tu mente subconsciente. Y también lo que papá sintió o pensó acerca de ti también repercute mucho en tus decisiones en la vida actual. Y muchas veces es que piensan nuestros padres, y sobre todo cuando eres el último hijo y antes dicen, yo quiero tener un hijo para que me arrime un vaso con agua. Y eso ocurre mucho en los países latinoamericanos que dicen, es que tienes que tener un hijo para que esté al pendiente de tu vejez. Es que tienes que conectar con ser padre, porque si no, ¿quién te va a arrimar un vaso con agua? Eso yo lo he escuchado muchas veces. Y entonces, a nivel inconsciente, ya está programando al siguiente ser que va a nacer en este plano físico. Y añadiéndole que si fuiste planeado o no, que si el embarazo fue tener dificultades, por ejemplo, mamá que haya sido de
un desliz, que ni siquiera te querían tener, que dijo mamá, es que me viene a arruinar la vida. Eso ya te está programando. Y es que no cumplí mis sueños. Y hay muchos que se quedan embarazadas durante el proceso de que están estudiando una carrera. Y entonces truncan sus estudios o sus sueños para dedicarse a ser madre. Entonces, ¿qué dice la madre? Ay, si yo no tuviera este hijo, yo pudiera cumplir con mis sueños de ser profesionista. Y eso ya lo está programando, ya le está cargando la responsabilidad al futuro bebé de no haber cumplido sus sueños. Y por eso hay muchas personas que están cumpliendo los sueños de mamá que ella no pudo cumplir, porque a nivel inconsciente se siente con esa responsabilidad, aunque no lo sea. Y entonces renuncia a sus sueños, a lo que realmente le hubiese gustado amar, servir y contribuir en esta humanidad para hacer lo que su madre no pudo lograr. De momento mamá soñaba con ser abogada, doctora, maestra, y ahí vas tú cumpliendo cada uno de sus sueños y objetivos. Claro, una de las características más importantes de ser un hijo bastón, en sus relaciones va a tener muchas complicaciones. Porque ¿qué dice el inconsciente? Tienes que cuidar a tus padres durante tu vejez, es tu responsabilidad. Entonces los cuidas, y si tú formas un hogar, tienes hijos, vas a descuidarlos. Quizá hay muchas personas que tengan hijos, se casen, pero saben, en su matrimonio viven muchos conflictos. Por supuesto que siempre vuelvan a casa. Y hay algunos que son los hijos solterones o solteronas de la familia, porque su mandato es que tienes que cuidar a tus padres y ser ese hijo bastón que ellos necesitan para que estés al pendiente. Cuando yo atiendo a personas así, es que Ricardo, no me logro casar, es que no tengo compañero de vida, o es que me pretenden puras personas que están comprometidas. Y claro, el inconsciente dice, ¿cómo tú te vas a casar? No, mejor nada más de lejitos. Pero vas a traer a personas que no están disponibles, que están ya comprometidos, para que tú no te comprometas. Y así no lo vamos viviendo. Y a veces uno se enoja con la vida y dice, pero ¿por qué me toca esto? Yo quisiera tener ese compañero, esa compañera de vida, y no lo puedo tener. ¿Y qué tiene el mundo en contra de mí? Y no es que sea el mundo, es que son tus programaciones invisibles los que limitan a que tengas verdadera libertad. ¿Y qué es lo que nos da la verdadera libertad? La conciencia. Cuando nosotros tomamos conciencia de que somos el hijo bastón de nuestro sistema familiar, rompemos patrones. Empezamos a hacer un trabajo interior que nos hace recordar nuestra libertad, y entonces realmente decidimos desde la libertad. Y si no, pues decidimos desde nuestras programaciones invisibles, desde nuestras lealtades invisibles. Y muchas veces hemos escuchado la palabra libertad, es que somos libres. Y libres entre comillas, porque cuando empiezas a revisar todos esos patrones inconscientes, dices, wow, realmente estaba encadenado a cumplir esos mandatos. Y claro, eso otro de los puntos importantes, que cuando eres el hijo bastón de tu familia, es que te dan responsabilidades a muy temprana edad. Por ejemplo, hey lady, ve y lleva a tu hermano
a la escuela, llévalo de la mano, tú eres la responsable de que tu hermano esté bien. Tú ves que necesita, lo acompañas y lo traes de regreso a casa. Tienes que estar al pendiente de tu hermano. Entonces es como ya me están cargando inconscientemente responsabilidades que no me corresponden a mí. Y claro, también cuando vas viendo que tú eres el más responsable de la casa, el que todo el tiempo tienes que estarles diciendo qué es lo que tienen que hacer porque no se hacen responsables tus hermanos. Y eso es un indicativo de que estás cargándote responsabilidades que no te corresponden. Y por ende, cuando vas creciendo, creces con un enojo inconsciente porque no te sientes libre. A mí me pasaba, yo siempre creía que tenía que cuidar a mi madre, ser responsable, y me perdí de muchas etapas en mi vida. Muchas etapas. No viví la etapa de ser ese adolescente que se reía, que saltaba, que vivió ese proceso de yo tuve que ser muy responsable. Era un adulto en un niño. Entonces, claro, eso me frustró mucho después. Me hizo añorar el volver a ser adolescente y decir, es que si quiero ser esto, libre, sin tanta carga emocional, porque eso es lo que tenemos cuando uno le dan ese paquete inconsciente de ser el hijo bastón. Y no podía equivocarme, ¿sí? No podía, porque si no, ¿quién respondía por mí? No era como que mis otros compañeros de la escuela reprobaban y le hablaban a sus papás y iban. Y en mi caso no, yo decía, si repruebo es mi responsabilidad, no tiene por qué venir mi padre, mi madre, yo tengo que resolver todos estos asuntos. Y desde la secundaria nunca mis papás fueron a ninguna reunión de padres de familia. Yo me hacía cargo, responsable, y es más, comencé a trabajar desde una temprana edad. Y yo decía, yo tengo que ganar las becas para poder mantener mis estudios. Yo trabajaba los fines de semana siendo un niño. Entonces, claro que esa frustración me llevó a añorar mucho. Y durante ese proceso, después, por supuesto, cuando me di cuenta, comencé a hacer mi proceso de sanación, a decirle a mamá, esto no me pertenece, te devuelvo tu lugar, papá, te devuelvo tu lugar, no soy tu padre, yo renuncio a esto. Yo elijo tomar mis propias decisiones, yo elijo ser libre y bendíceme si así es. Y en todo este proceso he tenido la oportunidad y la bendición de acompañar a varias personitas con este característico muy particular. Hace tiempo recuerdo que llegó un hombre que ya tenía familia y un hijo, y llegó por unos ataques de pánico que eran muy fuertes. Y al empezar a adentrarnos a su inconsciente y a sacar toda la información para podernos guiar y encontrar la raíz de esa sintomatología, cuando nos fuimos a su infancia, descubrimos que su mamá la habían abandonado, su papá se había ido. Entonces este niño empezó a cargar con su madre, se empezó a ser responsable de ella, y por supuesto siempre le decía a su mamá, hijito, tú eres el hombre de la casa. ¿Qué daño les estamos haciendo a los hijos
cuando le decimos tú eres el hombre de la casa, le estamos cargando una responsabilidad enorme a nivel inconsciente. Entonces, evita decirle eso a tus hijos. Quítales esa responsabilidad. El hombre, si no está el padre físicamente, estás tú, que eres la responsable y el responsable de ese niño. Entonces, siempre le decían eso y le decían, tú tienes que proveer a la casa, tú tienes que ve y trabaja los sábados y domingos, ve a ayudarle a la señora a hacer los mandados. Entonces ese niño crecía con un exceso de carga y empezó a recordar que una vez, como vivían en una casa en donde la madre trabajaba para una familia, en donde hacía todas las labores del hogar, y la corrieron, le dijeron que se tenían que ir, la corrieron de una manera muy fuerte. Y entonces recordó que le dijo su madre, de ahora en adelante, tú me vas a ayudar y tú me vas a ayudar a sacar adelante a tus hermanos. Porque claro, tenía más hermanos. Entonces este niño comenzaba a trabajar y recordó que le gritaron, por supuesto, cuando los corrieron. Y años después, él ya tenía su propio negocio. Es una característica de este tipo de personas que fuimos programados a ser hijo bastón, ¿sí? Porque no es una decisión que tú lo sigas siendo. Ahora que eres consciente, tienes la decisión de seguir ahí o de hacer un cambio. Entonces, este chico empezó a sobrecargarse de trabajo, y claro, había una máquina que no funcionaba en su empresa, que era clave para poder que su empresa siguiera operando, y los pedidos se retrasaban. Su esposa pedía dinero, pedía que se le diera, por supuesto, todo lo que se le venía dando. Claro, al que la empresa no marchaba bien, entonces este chico comenzó a alterarse y le preguntaba, ¿qué es lo que más te preocupa? Dice, es que ¿cómo voy a mantener a mi familia? Y cuando decía, ¿cómo voy a mantener a mi familia? ¿Qué le voy a decir a mi esposa? Que ya no puedo darle el recurso que le daba. Eso es lo que más le angustiaba. Dice, y cuando tocamos esa parte tan importante, entonces nos fuimos a que su madre la había programado para sostener, y una característica era que siempre estaba pendiente de su madre, y yo le decía, ¿y cómo vas en tu relación? Dices que mi esposa se enoja porque siempre pongo en primer lugar a mi madre, pero es que es mi madre, ¿qué quieres que haga? Y entonces, claro, comenzamos a ver esas programaciones. Yo no puedo ser libre porque tengo que cuidar a mi madre, aun cuando estoy en una familia. Entonces empezamos a revisar, le digo, a ver, vamos a revisar los roles, porque ahí no nos quedamos. Y empezamos a revisar y le digo, esta característica que tiene tu esposa, ella no es, energéticamente no es tu esposa, es tu hija. Yo le decía, es tu hija, porque vamos entrando en esas dinámicas familiares. Puede ser que en el papel te diga, es que tú te casaste, es tu esposa, pero como si fuera una niña. ¿Por qué? Porque no es independiente, es alguien que siempre está haciendo berrinche, es alguien que siempre espera que alguien le resuelva absolutamente todo, es alguien que no tiene esa autonomía. Incluso dice él,
es que ella llora constantemente cuando yo no llego temprano a la casa. ¿Y quién hace eso? Una niña, ¿verdad? Porque un adulto no puede hacer eso. Digo, con razón, tu relación no marcha bien. ¿Se dan cuenta? Este pequeño, gran detalle de ser el bastón de los padres, cómo conlleva y afecta en todas las dimensiones en las demás áreas de nuestras vidas. Eso es profundo. Yo sé que es profundo. De momento tú puedes decir, Ricardo, es que se me están quemando los circuitos. Tranquila, tranquilo, es totalmente normal, porque sobre todo cuando algo se nos mueve y cuando hay verdades, empezamos a incomodarnos, y ese incomodarte es precisamente porque tocamos una verdad. ¿Y cuántos de ustedes han sido programados a ser el hijo bastón de mamá y papá? Si ya te identificaste, por favor, cuéntame por acá. Y claro, como te decía de este consultante, se le detonó un ataque de pánico por esa situación, porque es tan fuerte el que tengo que sostener a la familia y el que tengo que mantener, que si me quedo sin trabajo, si me quedo sin la empresa, entonces se me cae todo el mundo, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar, a liberar, a soltar, a llevarlo en un proceso, después de ver todo eso, hacerle hipnosis para poder reprogramar su mente. Y después me dice, Ricardo, ya fueron cesando todos estas situaciones de ataques de pánico, estos mandatos que cuando eres hijo bastón te dicen, ¿sabes qué, Alejandra? Tú vas a quedarte con el negocio familiar. Te dicen, no, pues tú eres la que va a administrar el negocio familiar y todo. Y te empiezan a enseñar. Pero ¿qué pasa? Que si Alejandra no quiere, que si Alejandra le gusta ser doctora y el mandato familiar le dice que sea a lo mejor comerciante, pero Alejandra no quiere, entonces tiene que cuidar la tienda de la familia. Entonces ella se frustra y ella dice, ¿por qué no estoy logrando mis sueños? Por ese mandato. Y te empiezan a poner, si no tengo vocación para eso y estoy ahí solamente a la fuerza, aunque yo quisiera, el inconsciente es mucho más fuerte y te dice no. Y entonces empiezas a autosabotearte en todos tus proyectos para siempre volver a lo mismo. Entonces es algo muy importante también que reconozcamos que no estamos destinados a vivir una vida desde esa programación, que fuimos programados, y si así como nos programaron nuestros padres, también nosotros ahora tenemos la libertad de poder desprogramar y programarnos con aquello que realmente va con nuestra alma. Y esto viene siendo parte del propósito de vida. Y también aparentemente es aislado, pero si te das cuenta que tú elegiste vivir esta experiencia humana para poder trascender eso, te está dando muchos potenciales para que puedas ir y hacer algo con ella. Y entonces, claro, en mi caso es que nací con tantas lealtades, tantas situaciones tan difíciles con mi padre, con mi madre, nací en una familia tan disfuncional. Esta carga inconsciente de ser el hijo bastón me llevaron a comprender mucho lo que años después hoy he comprendido, y me llevaron a buscar, me llevaron a adentrarme al mundo espiritual y por supuesto a
conectar con mi propósito de vida. ¿Qué es esto que estoy haciendo? Que es llevar conciencia. Llevar es acompañar a la sanación. Y entonces, si yo no hubiese elegido, si yo no hubiera trascendido eso desde mi propio ser, y si no lo hubiera vivido en carne propia, entonces yo tampoco podría acompañar desde el ejemplo todo esto que hago. Sería de la boca para afuera, sería algo desde la mente y no, porque mi alma dijo, Ricardo, te vas a dedicar a esto, entonces vas a tener que superar estos desafíos. Y por eso que la vida no te pasa a ti, pasa para ti. Y es importante que en tus momentos de introspección, si viviste alguna situación difícil, te preguntes, ¿qué me quiere enseñar la vida con esto? ¿Qué es aquello que me quiere mostrar para ir a esa dirección? Estoy aquí, me rindo y estoy aquí para ser guiada, ser guiado al siguiente paso. Y dejar de lamentarse, de culpar, no. Empezar a ir hacia adentro. Si eso que me incomoda, que me molesta, me doy la oportunidad de abrazarlo, de sentirlo, de no rechazarlo, porque aquello que rechazo persiste. Y qué bueno que hoy te diste cuenta de este tema, porque esto no solo impacta en ti, también impacta mucho en las personitas que te rodean, en tu compañero o compañera de vida, en tus hijos. ¿Quiénes de ustedes aquí son padres? Comenten yo. Claro que ahora piensa en esto. Si eres papá o mamá, ¿yo cómo he programado a mis hijos antes de su concepción? ¿Qué pensaba de mi primer hijo? ¿Qué expectativas tenía yo de mi primer hijo? Fue programado, lo esperaba con amor, lo esperaba con miedo, lo esperaba con dificultades económicas. Quizá el padre lo rechazó, quizá quería que lo abortaran, quizá me sentía acompañado por la llegada de este hijo. Todo eso lo programó. Y entonces puedes comprender por qué tu hijo es así como es. Y entonces cuando comprendes, te vuelves una madre más presente. Entonces esos desafíos tú los puedes ayudar a poder sanar. Y yo siempre he dicho que cuando tú sanas, maravilloso, empiezas a... como somos sistémicos quiere decir que todos estamos conectados. Todo nuestro linaje familiar está interconectado con los hilos invisibles. Y a pesar de que hayan hermanos que no hayas conocido, que son fuera del matrimonio, estamos conectados con ellos. Entonces, en esa conexión, cuando tú sanas, impactas de una manera en varias direcciones. Pero sabes que lo más poderoso, que cuando una madre, un padre sana, eso es tremendo, porque impacta muy fuerte en todos sus hijos. Pero es que a mí luego me llegan a muchas personas que me dicen, Ricardo, es que puedes atender a mi hijo. Y le digo, ¿cuántos años tiene? Pues tiene 10. Le digo, no, primero tienes que venir tú a sesión, porque imagina que atendamos al hijo, no estamos atendiendo la causa, estamos atendiendo el efecto. Entonces hay que atender la causa para poder erradicar todo eso. Claro, el ambiente familiar en el que se desempeña ese niño, que vive diariamente, cómo tú eres, cómo tú lo guías como padre, como madre. Entonces,
cuando tú comprendes estos temas dices, el embarazo de este niño fue difícil. En los primeros años de este niño fue muy difícil. Y desde ahí comenzamos a trabajar. Desde ahí comenzamos a desprogramar y entonces impacta directamente con el niño. Y es lo mismo, hoy estás escuchando este mensaje, hoy sé que se te movió algo y eso es grande. Tal pareciera que fueran cosas muy simples, pero ya tienes un conocimiento más para poder ir y hacerle frente a todas esas programaciones que no te gustan, que te mantienen estancada en una situación que es incómodo para ti, que te gustaría prosperar, que te gustaría vivir nuevas experiencias. Y déjame decirte que es posible. Tú tienes el control de todo. Solo reconoce tu Dios interno, porque nosotros somos dioses, solo que se nos ha olvidado. Dios vive dentro de nosotros. Se nos ha enseñado que Dios está afuera, que está separado, que todas esas programaciones, y no. Tú eres un pedacito de Dios viviendo en un cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa? Que si Dios crea realidad, si Dios crea, entonces como tú eres una extensión de Dios, ¿qué es lo que puedes hacer? Crear, ¿verdad? Creas realidad. Nada más que como toda esa realidad que creamos está condicionada por la mente, por todas nuestras programaciones, por todos eso que se nos heredó, entonces creamos desde un lugar errado y no sabemos cómo, porque no se nos ha enseñado. Y entonces todo el tiempo estamos creando. ¿Y cómo creamos? Con nuestros pensamientos. Pensamiento crea y la emoción atrae. Antier estaba grabando un video de cómo la música impacta, la letra de las canciones impacta en nuestras relaciones. Y estaba grabando ese video, por cierto, va a salir en YouTube mañana. Si no, todavía no me sigues en YouTube, aparezco como Ricardo Amayo, ahí tienes muchísimos temas de sanación como este. Y estaba grabando y decía, wow, cómo es que yo anteriormente cantaba con mucha emoción canciones de desamor, ¿no? De que ya me abandonaron, de que ya esto, de que... o sea, y lo cantas con tanto sentimiento sin saber que estás creando una realidad, sin saber que eso lo estás atrayendo. Cuando supe todo esto dije, jamás en mi playlist voy a incluir canciones de esos que cantan de dolor, de despecho, ya no más. Entonces empecé a seleccionar mucho las canciones que escucho y es lo que te invito, porque a nivel inconsciente la música se ha descubierto también, por supuesto, desde la ciencia, que las ondas de la música entran directamente a tu mente subconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que nos programan con todo esto. Y ahora que ya lo sabes, pues es momento de tomar acciones diferentes para que puedas tener resultados totalmente diferentes. Decía Albert Einstein, locura es seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. ¿Qué diferente? ¿Qué cambio vas a hacer hoy en tu vida? Hoy, no mañana. Al haber escuchado este mensaje, ¿cómo lo vas a aplicar? Porque a veces somos como consumidores, solamente escucho, pero no lo aplico. No me atrevo a dar el siguiente paso para poder llevarlo a la práctica.
¿Te das cuenta? Y bueno, pues familia hermosa, yo estoy muy feliz de haber compartido este tema con ustedes. Y lindo es expandir esta conciencia. Y yo te invito a que vayas al muro, que veas todos los temas que subo diario, porque diario estoy subiendo mucho contenido. Algo te puede resonar, algo te puede ayudar. Y si tú quieres que toquemos algún tema en específico en este video, coméntalo y claro, yo siempre tomo en cuenta muchos sus comentarios. Me pueden decir: Ricardo, yo quiero que expliques de este tema, claro, en el sistema familiar, emociones, lealtades invisibles y todo lo que se relaciona con sanación. Entonces, te amo profundamente y nos vemos en el próximo live. Y no te olvides de compartir este mensajito si crees que a alguien le puede servir.